cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar con ustedes. Les saluda Ivo Hernández. Y venimos con más libros. Y teníamos ya una especie de anuncio previo que habíamos hecho cuando nos referíamos a este autor con el homenaje a Cataluña. Y estamos hablando de George Orwell. Hoy tenemos el segundo de los libros que en ese momento les hablamos. Y se llama El camino a Wigan Pier. Se los enseño. Este es el texto. El camino a Wigan Pier. No lo tengo en español. De hecho, sé que existe una traducción. Yo no la tengo. Es la copia de Penguin, Penguin Classics, que ha hecho casi todas las obras ha publicado casi todas las obras de Orwell, y la tengo acá. Pero sé que existe una en español. Y este es el Orwell menos conocido, el que estamos enfocando. Tenemos otros trabajos que esperamos en su momento poderlos también mostrar. Es el Orwell que no tenía la fama que después tendría. Incluso él muere joven, él muere a los 47 años. Pero llegó a ser más o menos conocido, y su manejo de diversos temas, también su muy aguda intuición sobre los fenómenos políticos, llegó a hacerse célebre en su breve vida. Este es un trabajo muy anterior. Esto fue escrito aproximadamente en 1934-35, cuando bajo pedido del editor Victor Gollancz. Ese es un editor que va en sí mismo a ser una persona bastante célebre después. Es un judío inglés que va a tener mucha actividad de diversas maneras. Como editor, él va a editar a For Maddox Ford, por ejemplo, va a editar a Orwell. Es decir, es un hombre con una altísima intuición también para el talento literario, para el talento periodístico. Él mismo va a publicar algunas cosas, y bajo pedido de él, Orwell, en ese momento un muchacho de 31 años, se va al norte de Inglaterra, a la zona de lo que se llama la zona aledaña de Manchester, el Gran Manchester, por allí, y se va a ver las condiciones en las cuales vive el obrero carbonero de Inglaterra. Va a ser una especie de lo que pudiéramos llamar un estudio periodístico sociológico, o una especie de gran reportaje sobre la zona. Ese es el planteamiento base. Se nota que se le da mucha libertad a Orwell para tomar el tema y hacer con él lo que mejor le parezca, para plantearlo según su rigor o según él considere. De hecho, Orwell toma como se hacía el periodismo en esos tiempos. Él fue al sitio, se alquiló una habitación y estuvo allí conviviendo con los mineros, y sacó una cantidad de reflexiones que le cambiaron mucho la perspectiva tanto de las clases más necesitadas como de la minería. Sobre el carbón hay que decir que hoy en día, cuando estamos viendo esa lucha más bien entre las llamadas energías renovables de viento y energía solar, junto con a la vez los hidrocarburos como el diésel, la gasolina, etc., se nos olvida que durante buena parte del siglo XIX, casi toda, y casi todo el comienzo del siglo XX, el carbón fue de una impronta muy grande. Fue el medio energético, y además tenía diversas ventajas para algunos países europeos. Por ejemplo, Inglaterra o Alemania eran países que tenían una capacidad de producción bastante grande en materia de carbón, y eso les permitía surtir de forma energética a todas las grandes ciudades. Así se llenaban las calefacciones, así se llenaban muchas fórmulas de transporte también. Inglaterra cambia, es cierto, en 1911 su marina de guerra la cambia hacia el diésel. Eso tomó algunos años y lo hizo Churchill con muchísima previsión, pero aparte de eso, el carbón tenía todavía un significado muy grande, y en el momento en que Orwell va a ver esta gente cómo vive y qué hace, todavía el carbón tiene un acento mayúsculo. Dese cuenta quien en esto esté viendo que 1930, 1931, 32 es el momento post-depresión. Los países no estaban para estar haciendo grandes erogaciones. Los países petroleros, donde se sabía que había petróleo, eran pocos y la producción petrolera era limitada. En cambio, la producción de carbón se conocía bien, se sabía dónde estaba, y los países que la tenían además la tecnología para hacerla en gran escala. Bueno, con todo esto diciéndolo ya, pasamos a la materia directa del libro. Orwell se lanza a esa parte, como les decíamos, y el libro tiene dos francas partes, o dos grandes divisiones. La primera es un reportaje, un gran reportaje. Él se va a vivir con estos obreros, hace una cantidad de reflexiones, diagnostica qué es lo que hacen, cómo viven, cuánto ganan, qué pasa con las personas que tienen accidentes, qué pasa con las personas que son minusválidos por el trabajo, qué pasa con las familias, en qué calidad de vida se manejan estas personas. Todo ello. Luego hace una especie de gran escisión y vamos a la segunda parte del libro. Y ahí Orwell se permite una especie de divagación sociológica sobre lo que él considera son el problema de las clases sociales en Londres
el problema de la educación de las clases sociales y además su perspectiva hacia lo que yo he llamado un socialismo ingenuo. Orwell se define a sí mismo como un socialista, pero es extraordinariamente ingenuo en su percepción, no tiene esa impronta que pudiera tener ya para 1930 el paquete que se iba elaborando de aquella línea que triunfó en Rusia, que era Marx, Plejánov, Lenin y después Stalin. No, este es un hombre que tiene el humanismo del socialismo. Digamos, por citar a Popper aquí alegremente, que el primer socialismo nace de un sentimiento humanista ante la explotación que no se puede comprender y se trata de resolver. Y entonces en ese momento las personas empiezan a buscar sucedáneos o mecanismos alternos para eliminar el peso de la carga social sobre algunos sectores más que en otros. Eso es lo que retrata el socialismo, entre comillas, de Orwell, ese con el cual él se identifica, con el cual él después de escribir este libro se va a España, con el cual se confronta con aquel desastre que vio en Cataluña, donde percibe la fuerza de la Unión Soviética metiéndose allí, la fuerza del fascismo alemán también, en esa especie de guerra proxy que se vivía allí en ese momento y que después le va desencantando y alejando de todo totalitarismo, lo que lleva luego a escribir cosas muy célebres o textos muy célebres como La Granja de los Animales o 1984. Pero entrando ya en materia, tengo acá el camino a Wigan Pier, se los presento. Y fíjense la foto que es reveladora. Si usted ve la foto, ve dos grandes temas allí importantes. Ve el obrero que está allí de las clases más pobres y ve los niños que son abundantes, que son muchos en estas clases y que él retrata. Además, usted puede ver la indumentaria de este sujeto y cómo están vestidos también los niños. Pasando entonces al tema, llego ya directo, sin muchos prolegómenos, a las descripciones. La parte primera es de periodismo. Este es el Orwell periodista, el gran periodista, observando muchas cosas. Entonces, fíjense ustedes cómo él empieza aquí a describir. Él se mete como un minero más. Yo no sabía, y esto es una cosa importante y se desprende del texto, que él era físicamente muy alto. Estamos hablando de un hombre que medía más o menos 1,86 m. Eso va a ser un tremendo problema para meterse en esos túneles de las minas, donde los hombres eran mucho más pequeños que él. Entonces dice así. Les leo directamente, estoy en la página 21. Me van a escuchar trastabillar un poco con el texto, es porque estoy tratando de traducirlo a medida que leo. Probablemente usted tendrá que bajar a muchas minas de carbón antes de que se pueda dar cuenta del proceso que está sucediendo alrededor de usted. Esto es simplemente porque el esfuerzo de moverse de lugar a lugar es tan grande que hace difícil que uno se percate de otra cosa. En algunas maneras o de alguna forma es también decepcionante, o por lo menos una cosa distinta a lo que uno habría esperado. Usted se monta en una cajita, en una especie de jaulita, ¿no? Que es una caja de metal, más o menos como una cabina telefónica, 2 o 3 veces más larga quizás. Allí se meten 10 hombres que van, digamos, apretujados como una lata de sardinas. Un hombre alto no puede estar erguido, tiene que estar corcovado. La puerta se cierra atrás de usted y de repente alguien da una palanca y eso se lanza al vacío. Usted tiene, por supuesto, inmediatamente el cosquilleo en la barriga y la sensación en los oídos, pero no siente mucho más hasta que llegue cerca del fondo, cuando esta especie de jaula frena abruptamente, tanto que usted siente como que se fuese a ir hacia arriba de nuevo. En el medio del viaje, probablemente se pueda decir que lleguemos a estar a unas 60 millas por hora en ese viaje que se está haciendo. La verdad, yo no sé si esto se puede cotejar con alguna realidad. 60 millas por hora son como 80 kilómetros por hora. Una cabina en caída, prácticamente en caída libre o quizás más. Es bastante impresionante. En algunas de las minas más profundas, quizás más todavía. Cuando usted sale en el final, usted está varios metros o kilómetros en el fondo y se puede decir que está muy adentro de la tierra, en lo que sería equivalente a tener una montaña sobre sí, dice Orwell. Es muy descriptivo esto. Entonces dice, lo que sí es sorprendente, apenas usted llega, es la inmensa distancia horizontal que tiene que ser caminada bajo tierra. Yo
antes de haber estado en cualquier mina, me había imaginado al minero saliendo de la cajita y llegando, o sea, la jaulita, y saliendo directamente a trabajar en una especie de pared de carbón que estaba unas yardas más allá, dice él. Pero realmente, cuando el sujeto sale de esa cajita, tiene que llevarse a una distancia que más o menos va desde el puente de Londres hasta Oxford Circus. Es decir, está hablando de varias millas que tiene que caminarse allá abajo en esos túneles, porque esas minas son enormes. Al comienzo, por supuesto, usted está cerca de las cosas, pero a medida que se va ampliando la mina, hay que caminar distancias mucho mayores. Entonces empieza a decir, y esto es interesante, cómo estos sujetos tienen que caminar corcovados, y él empieza a reconocer su debilidad física al hacerlo. Es decir, él dice, bueno, yo empecé a tratar de hacerlo, pero el hombre le faltaba el aliento en aquel mundo donde hay poco aire, donde estas personas están acostumbradas y tienen una fuerza física extraordinaria, y así lo resalta él, pero una persona que viene de la calle común y corriente no puede hacer esto. Entonces, por supuesto, se tiene que estar parando permanentemente, y las descripciones son en esto muy ricas. Empieza a decirnos qué es lo que sucede y cómo él admira a las personas que están trabajando allí. Luego de hacer eso y de estar allí un tiempo, en eso explica también varias de las cosas típicas del minero, es decir, la inhalación de esas permanentes gases, la inhalación del polvillo del carbón que ennegrece todo permanentemente. Pasa entonces a analizar las condiciones de vida de estas personas, de los sujetos que viven en esos pueblos mineros o pueblos que están cerca de las minas. Y dice, uno de los síntomas más graves, y aquí como latinoamericano yo me fui un poco a lo que son los barrios latinoamericanos que se forman en alrededor de las capitales y de las grandes ciudades. Es decir, esa forma bastante arbitraria de distribuirse el terreno, de donde no está clara la propiedad de qué es de quién ni nada, donde existen arrendatarios, subarrendatarios, sin que haya propiedades fijas ni nada de eso. Él describe un panorama muy parecido. Incluso describe que se han ido formando pueblos de caravanas, es decir, donde ponen una especie de cajita que es una casa, como una especie de container, y entonces allí empieza a darse arbitrariamente la vida, que sigue sosteniéndose en base a la producción de carbón. Les leo la página 56 y dice lo siguiente: cualquiera que quisiera ver los efectos de la carencia de viviendas en su peor faz, debe visitar estos lugares de caravanas, así llamados lugares de caravanas, que existen en los pueblos del norte. Las autoridades locales son reticentes sobre ellos y ni siquiera figuran en los censos. El censo de 1931 decidió ignorarlos. Esto sucede y nos lleva, repetimos, esa es la Inglaterra, fíjense ustedes, 1931. Se parece mucho a esas villas miserias, a esos barrios latinoamericanos que 30, 40 años después entrarían en un florecimiento y una especie de crecimiento incontrolado. Y se parece mucho uno cuando empieza a hacer esto. Dice en otro sentido, un gran problema, el agua. El agua la obtienen de un hidrante común para toda la colonia, que se encuentra aproximadamente a 200 yardas. Póngale usted a eso, unos 100 metros. Dice así, no hay ningún tipo de condiciones sanitarias. La mayor parte de las personas construyen una especie de pequeña chocita que usan como lavadero y un pequeño lugar cerca de donde está su caravana de vida para tratar de los desechos, dejarlos allí. De manera que es muy fuerte todo esto. Y él viene, una persona que viene de Londres, y ve todo aquello que está solo a unas horas de distancia y como una especie de retroceso en la historia lo que está viendo. Y a la par de toda la civilización de aquel imperio inglés que era en ese momento ya todavía a comienzos del siglo XX, no tenía ya la gloria del siglo XIX, pero sí era todavía un imperio que regía la India, que regía una cantidad de colonias. A la vez de eso, puertas adentro albergaba tanta miseria para las personas que les daban la riqueza de la energía. Muchas de las personas con las cuales yo hablé, sigo leyendo, habían simplemente renunciado a la idea de una habitación decente o de un lugar de vida decente. Ellos estaban todos sin empleo y un trabajo
parecía realmente, un trabajo de una casa parecía algo remoto e imposible. Se pone a estudiar el tema del desempleo en estas personas porque muchos de estos mineros, repetimos, tenían una vida laboral especialmente corta, en tanto que o sufrían accidentes o se iban enfermando por las situaciones que se vivían en la mina. Sigo leyendo más porque esto es realmente un texto muy interesante, repetimos, dividido en dos partes. La primera, este reportaje descriptivo, yo les estoy esquilmando una cantidad de información enorme porque Orwell fue un hombre siempre muy detallista y muy intuitivo. Él sabía hilar fino y además reconocer a partir de un pequeño hilo suelto toda una madeja que se escondía detrás. Y eso se siente. Orwell es más que inteligente, que lo fue en grado importante, era muy intuitivo. Su intuición es feroz en las cosas. Dice, por ejemplo, viendo a las personas que le rodean, dice, el más claro síntoma de desnutrición es el estado dental. Esto es una de las frases que él empieza a darse cuenta. En Lancashire, usted tendría que buscar por mucho tiempo dentro de la clase trabajadora para encontrarse una persona que tuviese dientes en buen estado, dientes naturales en buen estado. Dice así, realmente, de ver personas que tuviesen dientes de cualquier manera, aparte de los niños, e incluso con el caso de los niños, esto ya empezaban a verse dientes que tenían una apariencia muy frágil, supongo yo, dice él, por deficiencia de calcio y deficiencias nutricionales. Empieza con esa observación de todo el mundo que le rodeaba y hacer esa recreación del mundo que, repito, en mi caso personal me llevó a muchos de los estudios que he podido tener acceso sobre el nacimiento y crecimiento de los barrios latinoamericanos, que tienen muchos sobrenombres. Se les llama Villa Miseria en el sur del continente, se les llama favelas en Brasil, se les llama barrios en algunas partes de Latinoamérica. De manera que esa forma de habitación no controlada, informal, como usted la quiera llamar, tiene antecedentes en el mundo industrial inglés, en donde también se dieron de esta manera, y como él diagnostica la pobreza de la vivienda, la carencia, entonces sujetos que arrendaban y subarrendaban y explotaban unos a otros. Y aquí no cabe ni siquiera aquella vieja categoría marxista de los dueños de los medios contra los que no tenían el acceso a los medios. No, aquí era simplemente cualquiera que tenía una capacidad de poder sacar algún beneficio, aunque fuese pequeño, tratar de alguna manera de obtenerlo. Y por supuesto, ante una demanda tan grande como la que había de parte de los obreros que pretendían trabajar en la mina, las condiciones de la vivienda eran muy pobres y era muy sencillo alquilarlas. No se preocupaban en mantenerlas. Cualquiera que tenía una de estas viviendas la podía alquilar fácilmente porque, repetimos, la demanda era muy grande y la gente dejó ya en algún momento de pedir condiciones de vida que pudieran ser mejores, sino que aceptaban lo que se les daba. Bueno, lo cierto es que ahora, pasando a la segunda parte, Orwell comienza a hacer un estudio primero de las clases sociales inglesas. Habla un poco de sí mismo, como él se define, un sujeto de clase media baja, pero debe haber sido un hombre con talento porque él logra entrar a la escuela pública Eton. En Inglaterra, luego de las reformas a finales del siglo XIX, 1872, la educación fue segmentada en 3 grupos. Y esto es una cosa muy tajante. Inglaterra en ese sentido forjó casi que castas sociales. Entonces, las escuelas, así llamadas escuelas públicas, que no significa que eran gratis, ese binomio no es acoplante exacto aquí, eran escuelas en donde se educaba a la élite, donde se educaba además claramente a la gente que iba a regir los destinos del imperio, en todo sentido, en sentido administrativo, en sentido militar, es decir, eran personas que recibían un acento muy grande en una educación clásica, muchos de ellos con formaciones en latín y en griego antiguo bastante profundas y meritorias, y en otras materias. Y eso tuvo mucha repercusión. Luego había una especie de educación técnica y una educación básica para las clases menos favorecidas. Él logra entrar a Eton y él es un hombre que se puede ver, y en parte eso con una formación que tuvo, pero eso a la vez le creó una especie de crisis de identidad. La prueba está que cuando él supera la educación secundaria y empieza a tener noción de sí, lo primero se va a Birmania, se va al imperio, se enrola como policía y empieza a buscar la realidad real, que yo he llamado así en otros videos. Empieza a querer ver dónde están las cosas, qué es lo que está pasando y cómo yo puedo acceder y vibrar con esa realidad de los desposeídos, porque sentía que parte de su origen no congeniaba con el mundo que le había tocado compartir, por suerte o por otros factores o por talento, si lo quiere ver así. Entonces empieza a hablar
sobre sí mismo. Dice, yo nací en lo que usted puede describir como la clase media baja. La clase media alta, que en sus momentos, digamos en los 80s y los 90s del siglo XIX, con Kipling como su laureado poeta, era una especie de fachada que había quedado detrás de toda aquella prosperidad victoriana. Y entonces empieza allí a decir cuánto ganaba más o menos los ingresos anuales para ser de una u otra clase. Y dice, bueno, lo que se trataba aquí era de tener los privilegios de ello. Y él asocia a cada clase, en particular las clases altas, a algunos escritores. Habla mucho sobre Kipling, por ejemplo. Dice, yo no puedo abrir uno de los libros de Kipling o ir a una de las tiendas donde todavía fueron o eran parte de las tiendas favoritas de esa clase media alta sin pensar claramente en la decadencia que veo a mi alrededor. Es decir, él asociaba ya para 1930 y tanto, 33, 34, y asociaba ya la decadencia palpable de ese imperio, que él, digamos inconscientemente, unía con la prosa o la poesía de Kipling, por ejemplo, que se definía a sí mismo, por cierto, Kipling como el escritor del imperio. Es un poco arbitrario de su parte decir eso, pero tiene algún sentido. Entonces uno va viendo cómo él habla de eso y empieza esta especie de autocrítica y de crítica hacia las clases sociales inglesas, muy apropiada y muy curiosa, por cierto, muy abierta y no como se haría hoy en día en la academia con esa especie de falsa objetividad que se procura. Orwell es muy franco en sus observaciones, a veces es ingenuo, por ello mismo sabe errar y yerra fuertemente, pero lo hace siempre con la actitud honesta de quien procura un conocimiento. En eso se distancia de esa especie de fariseísmo académico que vivimos muchos hoy en día, en la cual la academia pretende con frases melosas o meduladas, tratar de descubrir una realidad que supuestamente es objetiva y a la cual supuestamente el investigador quiere acceder. Él lo dice con toda franqueza y ve las cosas como ve y empieza, por supuesto, por analizarse a sí mismo. Sigo leyendo un pedacito más para no abusar tanto de su tiempo. Y empieza a hablar entonces, luego de este análisis de las clases, de cómo el socialismo puede explicarse o la vinculación con el socialismo dentro de las clases sociales en Inglaterra. Un punto más sobre el socialismo. Recuérdese que para esta generación, estamos hablando en 1934, el socialismo es una cosa muy distinta a lo que puede verse hoy, casi ya 90 años después, donde se han vivido todos los desastres, todo lo que fue el Gulag, los asesinatos en masa en China, en Rusia o la Unión Soviética, en fin, todos los desastres que supieron callarse durante décadas. Eso en ese momento no se sabía. Probablemente Orwell no sabía de las hambrunas en Ucrania que estaban sucediendo en paralelo a este tiempo y todas las matanzas programadas por Lenin y luego por Stalin. Entonces él veía al socialismo como el antídoto ante lo que él percibía muy cerca, que era el nacimiento del fascismo, y veía al socialismo como un posible contrapeso en la balanza ante algo organizado y que estaba avanzando, cuál era el fascismo. Lo cierto es que sigue diciendo lo siguiente. Una persona de clase media se hace socialista o asume el socialismo y quizás puede incluso unirse al Partido Comunista. ¿Cuánta diferencia logra todo esto? ¿Existe realmente un cambio en sus gustos, en sus hábitos, en sus ademanes, en sus maneras, en su imaginación o su ideología llevada a una especie de jerga comunista? ¿Existe algún cambio en él que ahora vota por los laboristas, si es posible, o quizás por los comunistas en la elección? ¿Se nota que todavía se asocia con la gente de su clase, que está mucho más en casa con gente de su propia clase social que piensan que él es un bolchevique peligroso, que aquellos de otra clase que lo suponen, con los que supuestamente está de acuerdo? Ahí empieza él a hablar de la decisión entre las personas que pretenden decirse socialistas, pero que realmente vienen de clases medias altas o clases altas. Y a propósito de ello, les leo un punto en donde él dice lo siguiente. Dice, a veces me sucede, dice él, que miro a un socialista, del tipo ese intelectual de socialista, con su suéter, su pelo enmarañado y lleno de citas marxistas. Y me pregunto, ¿qué diablos motivará realmente a esa persona? Es muchas veces difícil creer que lo que los motiva es el amor de algo o de alguien.
especialmente el amor por la clase trabajadora, sobre quienes están absolutamente distantes. El motivo, quizás de muchos socialistas, pienso, debe ser un sentido hipertrofiado del orden. El estado actual de asuntos internacionales o de asuntos les ofende no porque causa miseria, sino porque, digamos, mucho menos incluso porque agreda a la libertad, sino porque es desordenado. Lo que ellos desean básicamente es reducir el mundo a una especie de tablero de ajedrez ordenado. Lo cierto es que la verdad, para muchas personas que se llaman a sí mismos socialistas, una revolución no es un movimiento de masas con el cual esperan asociarse, sino que implica una cantidad de reformas en las cuales nosotros, y lo ponen en comillas, los inteligentes, nos vamos a imponer sobre ellos, los más bajos socialmente. Entonces ahí empieza con esa intuición enorme de él a darse cuenta que mucho del socialismo son lo que Antonio Escotado ha llamado los muchachitos de clase media que vienen a imponerle al mundo una visión, y empieza por llamar así a Engels y a Marx, es decir, unos muchachitos dictadores de clase media que quieren imponerle al mundo unas ideas absolutamente artificiales, pero que ambos están bastante lejanos de cualquier percepción real de la clase trabajadora. Sigo leyendo. Es extraño, estoy en la página 167, ya prácticamente hacia el final del libro. Es extraño cuán fácil cualquier socialista puede, llenarse de rabia contra esa clase social a la cual por nacimiento o por adopción él pertenece. Muchas veces el odio de los hábitos burgueses y de la ideología son tan grandes que se llega a producirle libros y libros sobre la materia, pero está por supuesto esa hipocresía realmente de sentirse luego afines a esa clase social. Es muy interesante este libro, repito, no le quiero quitar mucho tiempo, se los recomiendo ampliamente. La traducción en español existe, yo no la tengo, la he visto en internet, no poseo. Esta es la edición de Penguin, El camino a Wigan Pier, un libro escrito en dos partes. La primera, una descripción de esa Inglaterra muy pobre, muy miserable, la Inglaterra obrera de los carboneros, que está llena de una cantidad incluso de elementos cuasi folclóricos. Y la segunda parte, unas reflexiones de Orwell empezando a discriminar sobre qué es el socialismo, cómo podría el socialismo ser una solución realmente a países industrializados como Inglaterra, pero además diagnostica a medida que va metiendo el escalpelo intelectual la farsa de estos pseudo intelectuales socialistas, casi todos sujetos de clase media, que venían a dárselas o a tratárselas de dárselas de populares, cuando en realidad tenían prejuicios de clase muy marcados. Es George Orwell. No es el George Orwell de Rebelión en la Granja ni de 1984, que estaba en formación en este momento para lo que iba a escribir posteriormente. El camino a Wigan Pier. Muy interesante reflexión sobre Inglaterra. A ustedes gracias por estar allí. Nosotros venimos con más libros en la medida que sea posible. Hay una lista y en tanto la agenda lo permita, los vamos a seguir presentando. Si usted tiene la paciencia, marque allí que le gusta y estaremos entonces atentos a más desarrollos y a más libros. Gracias.